en la hora de la verdad, con el patrocinio del Banco Popular. El editorial de Fernando Londoño. Ya está hecho todo el montaje, el tinglado de la farsa para la liberación del señor Langlois, un periodista muy de izquierda que ha participado en muchos actos en los que casualmente siempre interviene la gente de las FARC. Pero pues no tenemos elementos de juicio que nos permitan decir que el señor Langlois es miembro de las FARC. Simplemente es un simpatizante de extrema izquierda a la que le parece que los muchachos de las FARC, como le parece también a la Corte Suprema de Justicia, obran por altruismo. Es decir, que son una especie de Robin Hood que le están robando a los ricos de Colombia para dárselos a los pobres, como ha quedado demostrado a lo largo de la historia. A los pobres les dan Bojayá y les dan todos los atentados y las masacres y les siembran de minas, quiebrapatas, todo su territorio, y se les roban los hijos y las hijas para llevarlas a la guerrilla y para convertirlas en sirvientes de esos actos atroces de violencia. Pero bueno, el hecho es que el señor Langlois tiene unos antecedentes claros de simpatía y de cercanía con esas posiciones de extrema izquierda, como muchos periodistas internacionales. Esto no es nuevo. Pero hay, a propósito de su supuesto secuestro y de su liberación, muchas preguntas que son perfectamente pertinentes. Y la primera y obvia es esta: ¿qué iba a hacer el señor Langlois si se trataba de una operación militar ofensiva, como nos lo dijo el señor ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón, que es un hombre eminentemente serio y veraz? ¿Qué iba a hacer ahí? Pues obviamente no tenía lugar. Ahí no había espacio para un periodista. ¿Por qué Langlois iba entonces con ese destacamento militar? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién llamó a algún miembro del ejército con suficiente poder para decirle que Langlois estaba autorizado para formar parte de esa operación? Eso está pendiente. Esa es una pregunta que no ha tenido respuesta. Nosotros, que somos bastante directos en nuestras cosas, creemos que una decisión semejante tuvo que llegar desde la Casa de Nariño. Esa es nuestra idea, y a eso nos autoriza el sospechoso silencio del comandante de las fuerzas militares, que ha debido ser mucho más leal con sus armas y con sus hombres y con el país que con la Casa de Nariño, si es que está ocultando una llamada de ese estilo. Pero además de preguntarnos quién autorizó a Langlois, nos preguntamos qué iba a hacer Langlois allá, porque la historia que nos tienen no es en absoluto convincente. Es que Langlois iba a filmar el momento glorioso en que tropas del ejército y gente de la Policía Nacional que iba en el destacamento militar se proponía y iba a ejecutar el incendio de un establecimiento dedicado a la preparación de la coca o a la preparación de la cocaína. No sabemos si se trataba de un laboratorio o de un cristalizadero, que iba a ser quemado entonces por las tropas y por la policía. ¿Cuántos de esos videos hemos visto, queridos oyentes y amigos colombianos? ¿Cuántas veces la Policía Nacional o el Ejército de Colombia, o ambos, han llegado a lugares donde se procesa coca o donde se procesa cocaína, han regado de gasolina el lugar, le han prendido fuego, y hemos visto todos los días los videos oficiales sobre ese particular? El señor Langlois, para mirar ese video y para pasárselo a sus corresponsales, no necesitaba asumir tanto riesgo. Por internet podía cómodamente ver lo que dice la versión oficial quería ver por sus propios ojos y filmar por su propia cámara. ¿Para qué? ¿No le da lo mismo que la filme una cámara de la policía y que se la entregue a él como se la entrega a todos los periodistas del mundo cada vez que pasa una cosa similar? Entonces nos volvemos a preguntar,
¿Qué iba a hacer el señor Langlois en esa operación? Vino el enfrentamiento, un enfrentamiento feroz, en el que mueren 3 hombres del ejército y un hombre de la Policía Nacional, cuya esposa además ha dado unas declaraciones bastante explicativas sobre lo que estaba pasando en ese lugar del país. Pues el señor Langlois, en medio de semejante balacera, custodiado aparentemente por hombres del Ejército Nacional que tienen la misión fundamental de impedir que le pase algo al periodista que los está acompañando, se incorpora, se quita un chaleco, se quita un casco militar que llevaba para protegerse y empieza a caminar en la dirección de donde provenía el fuego nutrido contra el ejército de Colombia. Pero otra versión del hombre increíble, a Langlois no le pasa nada, ni del fuego que lanza el ejército para protegerse del ataque inclemente de la guerrilla, ni del fuego de la guerrilla que ataca al ejército. Y cruza todas las líneas, las amigas y las enemigas, sin que sepamos cuáles sean las amigas y cuáles las enemigas, y se le entrega a las FARC, porque prefiere la ignominia de ese secuestro a permanecer con los soldados que le están dando protección. Y esa es la versión que tenemos que creer. Los colombianos tenemos que declararnos mentalmente ineptos, es decir, nos tenemos que declarar una partida de imbéciles para creer que eso haya sido de esa manera, y para creer que Langlois iba a filmar lo que de otra parte nadie filmó, a pesar de que las cámaras estaban ahí. Tenemos que creer de que Langlois fue por su propio riesgo cuando no está permitido que un periodista forme parte de una operación militar ofensiva. Tenemos que creer que no hubo una llamada de la Casa de Nariño para que se hiciera la inclusión rarísima de Langlois en ese destacamento militar. Tenemos que creer la versión de que Langlois se incorporó, se quitó el chaleco, se quitó el casco y se fue caminando por en medio del fuego con destino a las FARC para quedar más seguro que como estaba en las manos del ejército. ¿Tenemos que creer todo aquello? Tenemos que creer que el gobierno nacional, por ingenuo que sea, le ofrece a Francia despejar toda esa zona de influencia de las FARC, es decir, el Caquetá, es decir, el corazón del Comando Sur, mientras no se produzca la liberación de Langlois. Y tenemos que creer todo eso cuando ya sabemos quiénes van a participar en la liberación de Langlois, es decir, la inefable Cruz Roja Internacional que siempre está en esos acontecimientos y cuyos representantes en Colombia dan unas declaraciones que le hacen pensar uno si se mantiene la imparcialidad con la que el señor Dunant fundó a la Cruz Roja Internacional. Pero estará además la inefable señora Piedad Córdoba, pero estará además un representante personal del señor Hollande, lo que quiere decir que hay que esperar a que se posesione para que lo envíe desde Francia y para que vengan con gran aparato a recibir al señor Langlois de las manos de esa organización en armas que protege al pueblo colombiano contra los excesos de una clase que lo maltrata, en los términos marxistas se ha dicho. No está claro que lo que aquí hay es un comienzo de negociaciones con un grupo comunista para garantizarles plena impunidad y para garantizarles después que hagan política la que quieran con las armas en la mano. Este no es el comienzo de la aplicación del marco para la paz que ya dijo el señor Roy Barreras irá él a ejecutar como comisionado para la paz después de un año de ser presidente del Congreso. No están puestas todas las cartas sobre la mesa, no hay plena evidencia de qué es lo que están haciendo con nosotros y de cuál es el destino de esta patraña que han montado entre el gobierno de Colombia, las FARC y el señor Langlois. Bueno, nos parecen que las cosas son evidentes y si nuestra interpretación no es correcta, tenemos que imputar cualquier error que estemos cometiendo al silencio
inopinado, al silencio cómplice también del comandante de las fuerzas militares, del comandante del ejército y de la Casa de Nariño, que no han querido responder a las inquietudes obvias que tienen todos los colombianos, que no somos tan estúpidos como nos quieren declarar, para que creamos que la verdad que se nos trata de vender sea la verdad verdadera. Esto es una patraña, esto es una farsa, y lo de Langlois tiene que ser examinado muy despacio. Hay muchas zonas oscuras de entre toda esta historia como para que la compremos sin beneficio de inventario.